Bueno, y como les compartí en el video anterior, hoy quiero hablar un poco sobre la primera fase de mi vida y es lo que recuerdo desde mi nacimiento hasta mis primeros 10 años. Entonces, nací en la ciudad de Medellín, vivía hasta mis 9 años en un barrio que se daba mucho para compartir con amigos cercanos, vecinos. Me encantaba jugar mucho a la pelota, montar bici y ser muy alegre tanto en el colegio, donde compartía esos primeros años, como luego de. Me caracterizaba, lo que recuerdo es que al llegar de la escuela me dedicaba a hacer mis tareas y luego pasaba a jugar en las tardes, a irme corriendo. Llegaba hasta que mi madre me llamaba y me invitaba a comer. Me invitaba a casa a comer y así era la rutina. Tuve muchos vecinos y amigos muy cercanos que a mí me establecieron confianza. Establecí confianza con ellos y en el momento en el que mi familia decidió cambiar de ciudad, para mí fue una etapa de transición bastante compleja porque era el desarraigo, desarraigarme del lugar conocido y a la vez salir de esa alegría y entrar en un contexto totalmente distinto. Por, Primero porque ya no estaba en un barrio que me permitía jugar libremente, sino que era una vida más de apartamento, de, de más introspección, de menos gente compartiendo en la calle. Y eso a mí me causó un choque, donde ya empezaba a crecer y a pasar los años y me sentía cada vez más solo. Pero si regresamos a esos primeros 9, 10 años, donde mi mamá siempre estuvo allí, siempre estuvo pendiente, mi mamá fue como ese sostén emocional de verme crecer. Mi padre, como lo recuerdo, siempre que recuerdo, una persona muy entregada al trabajo. Y me tomó 30 años reconocer por qué lo hacía. Yo por mucho tiempo lo extrañé y sentía que no estaba presente y tuve mucho juicio sobre él. Sin embargo, después de este proceso me di cuenta que tenía que ser así, tenía que ser perfecto. De esa manera liberé el juicio y lo abracé con mucho amor, lo abracé con mucha ternura, porque mi padre yo lo veía muy poco. Mi padre trabajaba mucho tiempo, salía muy pronto de casa y regresaba muy tarde, ya cuando yo estaba dormido, descansando. Y desde muy temprana edad, alrededor de los 8 años, 9 años, él comenzó a enseñarme a trabajar. Y ahí fue donde yo empecé. El significado que le di fue perder la infancia, porque de cierta manera despertaba en mí comparación, rabia, y no lo entendía. Y fue una manera como de expresar rebeldía, aunque siempre le tuve mucho temor a mis padres, mucha respeto, y nunca les llegué a hablar mal. Simplemente no expresaba esas emociones y lo convertía en sensibilidad, mal genio, porque me hacía muchas preguntas. Hacía muchas preguntas y siempre me comparaba con otros niños de otras etapas, de otras familias. Y de niño recuerdo que me encantaba ser muy creativo, desarmar las cosas y buscarle la manera de volverlas a armar, resolver esos problemas, de jugar mucho con agua. A mi pronta edad, alrededor de unos 6 7 años,
Recuerdo que tuve la fortuna de aprender a nadar y para mí eso era una gran experiencia porque lo hacía los días sábados, donde iba con amiguitos a las clases y enfrentaba el aprendizaje. Y el agua para mí siempre ha marcado algo que me da libertad, me da mucha tranquilidad, pero también en esa edad pasaron cosas que después de procesos eh, de acompañamiento reconozco y tuvo que ser así. Ya me siento tranquilo, ya entiendo la razón por la cual, porque me dieron mucho aprendizaje. Y fueron esas primeras exploraciones del cuerpo y fueron esos contextos donde personas que ya hoy les deseo lo mejor, eh, tomaron acción contra mí y de cierta manera indefenso y yo sin saber qué era lo que estaba pasando. Y obraron en momentos donde yo no estaba eh, en mis cinco sentidos porque era un niño, porque era un niño inocente y le di un significado muy denso, le di un significado de querer aislarme y de no compartirlo. Pasaron muchos años y se los compartiré luego en otro video con más detalles, pero donde fue el momento donde lo reconocí y me tomó tiempo hablarlo y no seguirme dando como látigo, como culpabiliza, culpándome a mí de no haber hablado a tiempo, de no haberlo expresado, sino que por el contrario, esas acciones hoy representan una coraza, hoy representan una historia muy bella que a mí me ha dado mucho crecimiento y que me ha permitido formar la identidad que hoy estoy siendo coherente, que hoy estoy sirviendo al mundo, que estoy sirviendo a Dios y que Dios me permitió transitar por esa etapa, porque de lo que a mí más me marcó fue saber que me costaba relacionarme, que me costaba sentir mi cuerpo, sentirme propio y agradecido por mi cuerpo. Entonces, en cierta manera, ahorita les hablaba del desarraigo y lo que representó y también ese cambio fue como, esto no va a volver a pasar, pero realmente como no lo hablé a tiempo, se volvió en una bola de nieve, en emociones no procesadas, no compartidas y que estaban somatizadas en mi cuerpo. Pero bueno, en eso resumo mis primeros 10 años de vida, además de que también fue una primera década donde tuve temas de visión, donde me diagnosticaron situaciones donde no podía ver bien y hoy, 30 años después, vengo a revisar las raíces, a ver qué era lo que yo no quería ver y estoy en ese proceso de identificarlo, de reconocerlo, porque desde muy niño, desde tenía, recuerdo, unos 7 años, me dijeron, no puedes ver, no puedes ver bien, debes de usar lentes, tienes una visión de nacimiento, pero realmente soy creyente de que todas las enfermedades, todos los diagnósticos vienen por una causa más allá de lo físico. Y ese es en el camino que ahorita estoy, reconociendo y abrazando con amor esas situaciones. Entonces, ese es un testimonio que hoy les quiero compartir y que espero que sea de inspiración para ustedes, para cada uno de los que lo está viendo, de tener la capacidad de ver la historia y cambiar el significado para poder crecer y poder vivir más libres de cargas, menos juicio, más, con más alegría en el corazón y en la mano de Dios, que siempre la verdad nos hará libres, independientemente de lo que hayamos pasado, de lo que hayamos transitado. Esto es un proceso
que toma tiempo, que toma valentía, pero que al final trae unos hermosos recuerdos, unos hermosos aprendizajes, unas grandes lecciones de vida y nos permite transformarnos, volvernos a la mejor versión. Entonces, ese es mi mensaje que te dejo. Vive y haz tu proceso. Habla lo que tu historia cuenta de ti, es tu mayor tesoro. Entonces, esa es mi invitación, que vivas y confía en el proceso.